Un cordial saludo para cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero darles la bienvenida a este video con una historia. Un hombre de mucho dinero, de mucha fortuna, hizo un mal movimiento en sus negocios y perdió casi todo lo que tenía. Aunque solamente le había quedado una casa, allí se fue a vivir. Un día, mirando la televisión, encontró un anuncio acerca de un concurso en el que se premiaría a una persona con una mansión, una casa inmensa, con un vehículo último modelo, última generación y con dinero para gastar o para invertir en lo que quisiera la persona. Eso le llamó mucho la atención a este hombre, así que hizo todo lo posible para inscribirse. Después de inscribirse y después de llegar la fecha, inició el concurso. Había que pasar diversos obstáculos para poder ser el feliz ganador. Pero este hombre hizo todo lo que se encontraba a su alcance para ser el merecedor de ese premio. Había puesto sus esperanzas en él. Hasta el sueño se le quitó. Él quería ganarse ese premio. Había puesto sus esperanzas allí. El hombre, después de pasar muchos desafíos, fue el feliz ganador. Lo contactaron y luego de contactarlo, le dijeron que harían llegar las llaves de la mansión para que pudiese disfrutar de cada uno de los premios, el vehículo y además aquel dinero que él utilizaría para seguir invirtiendo. Este hombre debía esperar en la casa mientras llegaba este premio. Debía esperar en la casa mientras llegaban las llaves para poder disfrutar de este premio. Pasaron varios días y el hombre estaba muy ansioso y sin embargo, a pesar de la ansiedad, le tocó esperar. Un día, mirando por la ventana, vio cuando llegaba un carro de mensajería. Vio cómo bajaban una bicicleta antigua del vehículo. Al hombre se le hizo raro. Vio cuando el repartidor llegó a su casa y dejó la bicicleta y se retiró. El hombre salió a mirar y vio una bicicleta llena de polvo y en muy mal estado. Sin embargo, había un letrero en ella que decía: disfruta de tu premio. Esto le pareció un absurdo a aquel hombre. Le pareció una locura. ¿Cómo era posible que lo hubieran engañado? ¿Cómo era posible que hubieran jugado con su tiempo, sus esperanzas? Así que, frustrado por aquel premio, lo tiró a la chatarrería. Tenía una chatarrería allí en su casa. Y lentamente este hombre fue cayendo en una profunda depresión hasta que murió. Pasaron algunos días. Llegó un familiar de este hombre a la casa donde vivía y comenzó a buscar cosas allí. Este hombre era amante de cosas antiguas y comenzó a rebuscar en las cosas que tenía aquel hombre. Llegó hasta la chatarrería y pudo ver una bicicleta que llamó su atención. Esta bicicleta estaba llena de polvo, estaba en muy mal estado, pero era una bicicleta muy antigua. Así que por eso la tomó, la limpió, la desempolvó un poco y comenzó a observarla. Había una canastica en la bicicleta, una canastica propia de la bicicleta. Tomó allí una libretica que estaba allí presente, abrió la libreta y encontró una imagen de la misma bicicleta con unas descripciones. Dentro de esas descripciones decía: disfruta de tu premio. Lleva esta bicicleta a esta dirección y disfruta de los demás premios. Fue así como de esta manera aquel hombre, ajeno al desafío que habían hecho en aquella oportunidad, fue merecedor de algo por lo que no había trabajado. La semana pasada decíamos que cuando Juan el Bautista presentó a Jesús, lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
bajo la inspiración de Dios, él mostró a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan capítulo 3 dice lo siguiente, Juan capítulo 3 versículo 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a tierras de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón junto a Salín, porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se bautizaba, pues aún no habían encarcelado a Juan. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y algunos judíos acerca de la purificación. Probablemente se haya estado refiriendo al bautismo. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él también bautiza, y todos van a él. Respondió Juan: No puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está al lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo. Y ahora dice el versículo 30 de Juan capítulo 3, algo que nosotros necesitamos aprender. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Juan tenía claro su propósito, su ministerio. Sabía que era enviado de Dios para preparar el camino para Jesucristo. Por eso, cuando se presentaron estas discusiones que ustedes pueden mirar en el relato, no tuvo ningún reparo en decir la verdad, en decir que él no era el Cristo, porque ya él se los había dicho anteriormente, en decir que Juan el Bautista era solamente un mensajero enviado delante de Jesús. Y ahora dice Juan el Bautista que era necesario que él creciera, es decir, Jesús, y que a él, Juan el Bautista, le convenía disminuir. ¿Saben, amigos queridos? Esto se llama humildad. La humildad es el resultado de una profunda relación con Dios y además se manifiesta cuando nosotros tenemos claro nuestro propósito en la vida. Cuando nosotros tenemos claro para qué estamos aquí, no tenemos que estar discutiendo ni peleando con nadie acerca de quién es mayor y quién es menor. Simplemente ayudamos al crecimiento de las demás personas. Eso lo tenía claro Juan el Bautista. Ahora, ¿qué tiene que ver la historia inicial del hombre y la bicicleta con todo lo que estoy diciendo? Precisamente el mensaje de Juan el Bautista, cuando presentó a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue malinterpretado. La gente no le dio la debida aceptación al mensaje de Juan el Bautista. Por eso lo crucificaron, le hicieron difícil su ministerio, no entendieron que él había venido para salvarlos de los pecados. ¿Saben algo? El pueblo de Israel esperaba a Jesucristo, mejor dicho, al Mesías, lo esperaban como un rey terrenal que los librara del yugo romano. ¿Y de dónde saco yo esta información? Quiero que vayan conmigo al libro de Juan y leamos una porción del libro de Juan. Pero antes de leer esa porción, quiero que recordemos algo. Lo que voy a leer está en contexto con la multiplicación de los panes y los peces. Habían llegado muchas personas a Jesús y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron allí. Jesús habló con sus discípulos, conversó con ellos para ver cómo iban a alimentar a estas personas. Ustedes pueden leer el texto. Y cuenta la historia que la gente se sorprendió del milagro que Jesús había realizado en ese momento. Y después de realizar ese milagro, la gente se agolpó hacia Jesús, pretendiendo coronarlo rey, precisamente por lo que les vengo diciendo, porque ellos querían un rey terrenal. Miren lo que dice el texto bíblico. Leo Juan capítulo 6 y el versículo 14. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este profeta era el que había anunciado a Moisés en Deuteronomio.
Verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, decían las personas. Y ahora dice el versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Noten algo, aquí ya los discípulos no están. Ustedes lean el contexto y ya se van a dar cuenta que los discípulos se habían ido. Se habían ido al mar y Jesús se había ido al monte solo. Pero esto pasó precisamente porque Jesucristo despachó a los discípulos mientras él despedía a la gente y los ponía en su lugar, porque en realidad ese no era el ministerio de Jesús. Jesús no había venido a salvarlos del yugo romano, había venido a salvarlos del pecado. Pero ellos no entendían esto. Después de haberlos despachado, la historia bíblica dice que se fue al monte. De la misma manera que aquel hombre de la bicicleta tenía altas expectativas y no pudo ver en aquella vieja bicicleta el atractivo de un premio, lo mismo pasó con el pueblo de Israel. No vieron en Jesucristo atractivo alguno. La gente inclusive murmuraba, ustedes pueden leer el contexto. La gente comentaba acerca de Jesús muchas cosas. Algunos decían que era el Cristo, otros decían que era un profeta. Había división entre las personas. Pero habían otros que decían que de Galilea nunca se había levantado profeta, que si de Galilea había de venir el Mesías. Tenían mucha confusión en aquel entonces. Después cuenta la historia que Jesús se encuentra con sus discípulos en el mar, viene caminando hacia ellos, haciendo un milagro que no habría hecho seguramente a ojos del pueblo, porque el pueblo era incrédulo y no merecían un milagro de esta índole, porque su fe no les permitiría, porque su fe no era suficiente para ver lo que Jesús podía hacer como ser divino que era. Después de eso, la gente busca a Jesús. Ustedes leen el contexto del capítulo 6, versículos 22 al 24, y ustedes notan que Jesús es buscado por la gente. La gente se sorprende porque Jesús se fue y la gente no supo para dónde se fue. Fueron a buscarlo en las orillas del mar y nada más, eran conscientes de que nada más había una barca, había entrado los discípulos y no había más barcas en ese lugar. Entonces ellos empezaron a preguntarse, ¿y cómo se habrá ido? ¿Por dónde se fue? Al día siguiente, cuando lo encontraron, dice el versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Era sorprendente, de todas maneras este comentario tiene una profundidad importante. Tenían de pronto una idea de algo que pudo haber pasado, pero lo que preguntaron fue esto. Pero Jesús fue al punto. Jesús fue al punto. ¿Y qué dijo Jesús? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les dijo la verdad. Ellos no estaban buscando ninguna espiritualidad, no estaban buscando un milagro especial de Jesús, no habían buscado a Jesús por lo que había hecho como señal de que él era Dios. No, no era eso lo que los llevaba a buscar. Jesús sabía que llegaban ellos y les dijo la verdad. Llegaban porque se habían alimentado y les había gustado el tema. Quizás pase como a muchos de nosotros que solamente buscamos a Dios cuando queremos algo en particular. Después de esto, Jesús comienza a hablar acerca del pan de vida, diciendo que Él es el pan de vida. Estas personas comenzaron a hablar con Jesús y a discutir muchos temas allí y se desencadena una conversación teológica profunda acerca de Él como Mesías, de la razón de Él como Mesías. El Padre había testificado diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo contentamiento. El Espíritu Santo había descendido en forma de paloma para argumentar, para decirle a Juan y para decirle al pueblo que Él era el ungido de Dios. Y ahora Él mismo, utilizando las Sagradas Escrituras, también argumentaba que Él era el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el pan de vida, el pan que el pueblo había comido en el desierto como símbolo. Todo eso se los recordó Jesús en esta oportunidad. Y mire lo que dice el texto bíblico, Leo capítulo 6, versículo 32, porque ellos le citaron el tema de que Jehová había alimentado al pueblo en los días de Moisés con maná. Y dice la Biblia lo siguiente,
Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y estaba haciendo referencia a Jesucristo, pero la gente estaba percibiendo otra cosa. Y mire lo que dice el pueblo. Le dijeron, versículo 34, Señor, danos siempre este pan. Jesús les respondió, y esta fue la parte que no les gustó. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y así se resume desde un punto de vista espiritual el mensaje que Jesús les quería enseñar. Si ellos no querían tener más hambre, tenían que ir a Jesús. Si ellos no querían tener más sed, entonces tenían que creer en Jesús. Es eso lo que dice el texto bíblico. Más adelante dice lo siguiente, versículo 41. Ustedes necesitan leer el contexto para que puedan entender. Estos pocos minutos no son suficientes para aclarar todo este contenido bíblico, pero por eso es importante que ustedes lo lean. Versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿este no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora, del cielo he descendido? Y entonces comienza Jesús a explicar otro punto tan importante en esta oportunidad. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y aún así murieron. Y ahora miren lo que dice. Este es el pan que desciende del cielo para que no muera quien coma de él. Ahora Jesús estaba diciendo que necesitaban comer de él. Y ahora la conversación se pone más intensa, que hasta la gente interpretó que Jesús estaba hablando de canibalismo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y ya yo había leído anteriormente que lo que Jesús quería decir era que ir a él era comer del pan, comer su carne. Y que creer en él era tomar su sangre, no tener sed. Es como la sangre que a la vez es agua. Esto desde un punto de vista espiritual debe entenderse. Porque nosotros sabemos que la sangre, obviamente, no es para tomar ni para saciar nuestra sed. Jesús está hablando simbólicamente palabras espirituales y él más adelante lo aclara. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. La cosa se puso dura, porque a partir de aquí muchos discípulos dejaron de seguir a Jesús, porque estas palabras eran fuertes, eran duras y apuntaban al problema del pecado que la gente tenía. Ellos nunca quisieron reconocer a Jesús como el Salvador, por eso lo crucificaron. Versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Miren lo que está diciendo Jesús ahora sobre lo que había dicho anteriormente. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo había de entregar. Miren, Jesús también pasó por momentos muy difíciles. Es como que ustedes intentan enseñarle a las personas cosas importantes para sus vidas, pero la gente no cree y comentan cosas negativas sobre ti, aun cuando tú tienes buenas intenciones.
Jesús hizo esto y la gente lo rechazó. Mire lo que dice el texto. Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Se puso triste Jesús por esto. Y por eso comenta lo siguiente a los 12 discípulos que él tenía. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí es donde surge un comentario muy importante de Pedro. Por eso es importante tener muchos Pedros en la vida. Gente que de pronto hace cualquier cosa con tal de levantarte el ánimo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque él era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Aquí el punto importante que quiero resaltar es lo que Pedro dice. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amigos queridos, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Las palabras de Cristo son para nuestros corazones un alivio en este mundo lleno de maldad, en este mundo intenso y agitado, donde el dolor, la angustia, la desesperación continuamente acechan nuestras vidas. Cristo es la solución. Cristo tiene palabras de vida. Por eso yo siempre les hago a ustedes la invitación. Vivan un día a la vez con Dios y verán lo que se siente tener esa estrecha relación con Dios. Ya había mencionado entonces que el Padre había testificado de Jesús. Cuando Jesús se transfiguró y vinieron Moisés y Elías, el texto bíblico se los voy a dejar aquí en la pantalla para que ustedes lean la historia. El Padre testificó acerca de Jesucristo diciendo que Él era el Hijo de Él y en Él tenía complacencia, que a Él tenían que escuchar. Lo mismo hizo en el día de su bautismo, que muchos no entendieron lo que había dicho el Padre en aquella oportunidad, porque algunas personas escucharon un trueno, otras decían que había un ángel. Ustedes pueden leer la historia. Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tenía claridad en su ministerio, él sabía lo que estaba diciéndole al pueblo. Pero la gente no entendía porque tenían una expectativa equivocada. Estaban esperando un rey terrenal y por eso cuando vino Jesús no lo vieron. El profeta Isaías, capítulo 53, habla de Jesús, de su atractivo, habla de su ministerio. Y mire lo que dice, versículo 2. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso era lo que decía la profecía acerca de Jesús, pero la gente estaba tan ciega que no entendían nada. Por eso malinterpretaron el mensaje de Juan. Por eso malinterpretaron las palabras de Jesús y malinterpretaron muchas otras enseñanzas. Entonces tenemos aquí el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, el testimonio del Espíritu Santo, tenemos el testimonio de la multitud. La Sagrada Escritura menciona este episodio en la fiesta de los tabernáculos, el que voy a leer a continuación. El pasado del capítulo 6 fue realizado en el contexto de la fiesta de la Pascua. Por eso todo lo que Jesús mencionaba se relacionaba con carne y cordero y el pan y todo ese tema. Bueno, precisamente porque eso se hacía en la Pascua. Pero miren, ahora el contexto viene en la fiesta de los tabernáculos. A Jesús estaban buscando para matarlo. La gente no gustaba mucho del mensaje de Jesús, especialmente los líderes, porque era un mensaje contundente, era un mensaje difícil de asimilar. Y además que le estaba quitando mucha autoridad al pueblo, porque habían estado engañando al pueblo por sus intereses particulares y económicos. Y en el último día de la fiesta, mire lo que dice la Biblia. En el último
y gran día de la fiesta, versículo 37, capítulo 7, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Pues en realidad, si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que Jesús venía de Belén. Su nacimiento fue en Belén, en un pesebre. Solo que ellos no estaban pendientes de las profecías. Ellos no entendieron nada de eso. Estaban tan concentrados en sus atractivos mundanales que no percibieron nada. Hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano, porque querían matarlo. De hecho, querían agarrar a Jesús y llevarlo a los líderes para que los líderes hicieran con él lo que les diera la gana. Pero nadie se atrevió. Los guardias, dice el versículo 45, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos les preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y miren ahora. Entonces los fariseos les preguntaron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Miren la pregunta. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Recuerdan el capítulo 3 de Juan? La historia de Nicodemo. Un líder del pueblo, un gobernante. Había llegado a Jesús de noche. Pero la historia parece que se perdió ahí en el escenario y nunca más supimos de Nicodemo hasta el día de esta historia. La historia dice, pero esta gente que no sabe la ley maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Ellos estaban dispuestos a matarlo, pero gracias a la palabra de Nicodemo en esta oportunidad no pudieron hacer nada, porque los confrontó con la ley. Ellos sabían que lo que estaban haciendo no era correcto. Pero miren cómo termina la historia. Y de hecho, la historia del capítulo 8 surge porque querían entrampar a Jesús, porque querían encontrar un problema de Jesús con la ley de Dios, la ley del antiguo Israel. La historia del capítulo 8 que ustedes leerán en su momento surge precisamente por eso, porque como no pudieron hacer nada contra Jesús, porque no le habían encontrado ningún problema, hicieron este problema que aparece en la historia del capítulo 8. La historia termina diciendo en el capítulo 7 lo siguiente. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Versículo 53. Y cada uno se fue a su casa. Y entonces comienza la historia de la mujer adúltera. Tómense tiempo para leerlo y verán lo maravilloso que es esto. Cómo se conecta una historia con la otra, cómo se entrelaza un contenido con el otro. Y ese fue el testimonio de la multitud. Algunos decían una cosa, otros decían otra, unos decían que era el profeta, otros decían que era el Cristo, otros decían una cosa. Pero el punto es que había divisiones de opinión. Sin embargo, aquí hay un punto. Muchos rechazaron, otros aceptaron el mensaje. Pero al fin de cuentas, a la hora de la verdad, Jesús fue crucificado por el pueblo de Israel. Y ahora usted, mi querido amigo, que me acaba de escuchar, yo le pregunto, ¿cuál será su testimonio acerca de Jesucristo? ¿Será para usted o será para ti el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿O será para ti un amuleto de la buena suerte? ¿Qué es Jesucristo para ti? Yo lo he aceptado como el Cordero de Dios que quita mis pecados y a través de Jesucristo me acerco al Padre para elevar mis oraciones. Hoy lo he entendido así. Le doy gracias a Dios por ello. Por eso yo lo invito a usted a que viva un día a la vez con Dios. Que disfrute de la experiencia de conocer a Dios, porque es grata y agradable. Que su testimonio, después de experimentar vivir con Dios, sea un testimonio positivo y no
y no un testimonio negativo como el que dieron los del pueblo de Israel en aquel entonces. Termino diciendo lo siguiente de la Sagrada Escritura. Juan capítulo 12, versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús estaba hablando de su muerte. Y quiera Él ayudarnos a entender para podernos acercar a Él. Déjate atraer por Cristo y no te arrepentirás. Dios te bendiga. Vive un día a la vez con Dios. Sigue mi contenido, suscríbete, invita a otros a participar de este contenido, que se suscriban y disfrutemos de experimentar estar un día a la vez con Dios.